Para el desarrollo de esta pieza de social media he creado un storyboard que me servirá como guía durante todo el proceso. Este storyboard no tiene el tamaño de mi composición, sino que cada una de las escenas tiene un tamaño diferente. Esto se debe a que no voy a importar este archivo, sino que únicamente lo tomaré como referencia. En este archivo he colocado el diseño de cada una de las escenas, las fotografías y también los detalles técnicos, como los códigos de color a utilizar, la tipografía, su estilo y tamaño en cada una de las escenas y también el crédito de las fotografías. Todos estos recursos se los compartiré en la descripción, el enlace para descargar cada fotografía, los textos utilizados y también el enlace para poder obtener la tipografía que estoy utilizando. Además les dejaré un enlace para poder descargar los iconos en vector que utilizaremos para el cierre de la pieza. Un storyboard de referencia siempre es importante para que dentro del programa solo nos dediquemos a traspasar todo lo que previamente ya hemos diseñado y aprobado. Empezaré con las primeras dos escenas. En el programa crearé una nueva composición. Cambiaré el nombre a principal y utilizaré el ajuste predeterminado HDTV 1080-29,97. Trabajaré en una resolución completa y utilizaré una duración inicial de 10 segundos. Además, como utilizaré sólidos o capas de forma como fondo, mantendré mi color de fondo de composición en blanco. Ahora haré un clic en aceptar. Guardaré mi archivo presionando comando S y me aseguraré de únicamente editar el nombre del archivo del punto a la izquierda. Además estaré trabajando en un formato de archivo de Adobe After Effects y hago un clic en guardar. Siguiendo la referencia de mi storyboard, tengo como primera escena un fondo sólido en color azul. Este fondo sólido es la referencia que tengo en mi segundo color y mi código hexadecimal. Copiaré este código para poderlo pasar al programa y ahora voy a crear un nuevo sólido. Para crear el nuevo sólido voy al menú capa, nuevo y selecciono sólido. También puedo utilizar el método abreviado comando o control Y. En la ventana de configuración de sólidos cambiaré el nombre a fondo principal. Me aseguraré que se mantenga la anchura y la altura de mi composición y en el color haré un clic sobre el recuadro en el que aparece la previsualización y en esta nueva ventana pegaré el código que previamente he copiado de mi referencia de Illustrator. Ahora que ya puedo previsualizar el nuevo color seleccionado y que mi código ya está aplicado, haré un clic en aceptar en la ventana de color de sólido y también en aceptar en la ventana de configuración de sólidos. Este nuevo elemento es mi fondo principal y será utilizado como fondo de toda la pieza. Como no contendrá ninguna animación, entonces voy a bloquear su capa. Volviendo a mi storyboard de referencia, ahora tengo una segunda escena en la que tengo un fondo azul mucho más oscuro que el anterior y también mi primer texto. Seleccionaré el segundo código hexadecimal del color azul más oscuro, lo copiaré. Ahora añadiremos una nueva capa de forma, así que vamos a la barra de herramientas principal y en la herramienta rectángulo hacemos un clic para seleccionarla. Al lado derecho y siempre en la misma dirección de la barra de herramientas nos activará las opciones de trazo y relleno. En el color de relleno haré un clic sobre el color de previsualización y ahora pegaré en el área del código hexadecimal el código que he copiado de mi referencia en Illustrator.
Ahora presiono aceptar en mi ventana de color de relleno de forma y antes de trazar el rectángulo me aseguraré que en trazo no tengo seleccionado ningún color. Si nos apareciera algún color, deberemos hacer clic sobre el texto en azul para poder abrir las opciones de trazo y seleccionar la opción que dice ninguno. Ahora voy a trazar mi capa de forma. Siempre se recomienda que esta nueva capa de forma, si va a funcionar como un fondo, no tenga exactamente el tamaño de la composición, sino que podamos utilizar un margen como rebase por cualquier desfase de nuestra animación. Así que desde fuera de mi composición haré un clic y arrastraré, manteniendo un rebase en la parte superior, izquierda, inferior y derecha. Cambio a mi herramienta selección presionando la tecla V y ahora ya tengo mis dos fondos aplicados. Cambiaré el nombre de la capa a fondo secundario. Hago un clic sobre la capa, presiono Enter y en este modo edición ingreso el nombre que necesito, fondo secundario. Antes de aplicar el texto, realizaré una transformación espacial para esta pieza, la cual quiero que ingrese desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Como aplicaré una animación de entrada, abriré en la capa las opciones de transformación y como estaré aplicando una animación de entrada, colocaré el indicador de hora actual en el fotograma donde debe terminar mi animación. Muevo el indicador hasta el fotograma 15 y ahora activo el cronómetro posición. De esta manera estoy indicando que en el fotograma 15 mi rectángulo debe tener esta posición. Regreso el indicador de hora actual al segundo 0 y ahora muevo con la herramienta de selección el rectángulo a la derecha. Mientras arrastro, mantendré presionado Shift para asegurarme que el movimiento se está realizando en el eje horizontal de manera perfecta. Además, mantendré este rebase en la forma y también con la composición. Si realizamos la previsualización, ahora veremos que ya tenemos el ingreso de la pieza. Para mejorar la transformación, aplicaremos aceleración y desaceleración suave. Selecciono mis fotogramas visibles, hago clic derecho en uno de ellos, voy a la opción asistente de fotograma clave y luego a aceleración y desaceleración suave. También podemos ver que tenemos un método abreviado F9 para poderlo hacer mucho más rápido en el futuro. Ahora mis fotogramas habrán cambiado de un rombo a un reloj de arena y nuestra animación tendrá aceleración y desaceleración al principio y al final. Ahora que ya tenemos aplicada nuestra animación del segundo recuadro azul o el fondo secundario, voy a minimizar la capa y voy a bloquearla. Volviendo a nuestro storyboard de referencia, vemos que tenemos nuestro primer texto. Este texto debería de tener la primera configuración indicada en mi storyboard, manteniendo el color. Seleccionaré este texto y lo copiaré. Y ahora en el programa crearé una nueva capa de texto. Voy a mi barra de herramientas principal, selecciono la herramienta texto y como insertaré un texto de una sola línea, nada más haré un clic y soltaré. Acá pegaré el texto que tengo previamente copiado, utilizando el método abreviado comando V. Ahora que ya está aplicado, utilizaré el método abreviado para seleccionar todo. Comando A en Mac y Control E en Windows.
De esta forma podré personalizar en el panel carácter la apariencia de mi texto. Para referencia estoy utilizando la fuente Lato en una versión bold y con un tamaño de 150 píxeles. Además estoy utilizando un color blanco puro, el cual podemos conseguir arrastrando nuestro indicador hasta la esquina superior izquierda o ingresando el código hexadecimal repitiendo la letra F 6 veces. Ahora hago un clic en aceptar y cambiaré a mi herramienta selección desde la barra de herramientas principal. Como mi texto ha sido creado con el punto de anclaje en la esquina inferior izquierda, lo voy a centrar. Manteniendo la capa seleccionada, presiono la tecla Command o Control. Voy a mi barra de herramientas principal, exactamente donde se encuentra la herramienta punto de anclaje, y hago doble clic. De esta forma tendré centrado mi punto de anclaje para poder mover mi texto y también que fluya desde ese punto o eje. Cambio a la herramienta selección presionando el método abreviado V y ahora voy a alinear mi texto al centro. Para esto utilizaré el panel alinear. Vamos al menú ventana y el panel alinear es el primero que aparece en el área de paneles, justo abajo de las extensiones. Hago un clic y ahora en mi panel puedo utilizar cualquiera de sus opciones para poder alinear. Como quiero que el texto esté alineado justamente al centro, utilizaré el segundo icono, alinear horizontalmente, y utilizaré el quinto icono, alinear verticalmente. Ahora colocaré mi indicador de hora actual en el segundo en el cual termina mi animación del fondo secundario y ahí deberá iniciar la aparición de mi texto. Y ahora, como ya sabemos que en el fotograma 15 iniciará la animación, moveré la capa desde el color y con la herramienta selección hacia la derecha, haciendo un clic sobre ella y dejándola alineada justamente en el segundo que tiene indicado el indicador de hora actual. Abro la capa para poder ingresar a sus propiedades de transformación y nuevamente realizaremos el proceso para poder aplicar una animación de entrada, colocando primeramente el indicador de hora actual en el segundo donde debería finalizar nuestra animación, activando el cronómetro posición, regresando luego el indicador de hora actual al segundo donde deberá iniciar nuestra animación y ahora moviendo el elemento al lado derecho porque de ahí necesitamos que aparezca nuestro texto. Si volvemos a hacer la previsualización con la barra espaciadora, podremos ver que ahora nuestro texto ya ingresa justamente después del recuadro azul o de nuestro fondo secundario. A este también aplicaremos aceleración y desaceleración suave, solo que en esta ocasión lo haremos utilizando el método abreviado. Seleccionamos todos los fotogramas de esa capa y presionamos F9 en nuestro teclado. Ahora que ya tiene aceleración y desaceleración, realizaremos nuevamente la previsualización y ya vemos que tenemos una mejor entrada de animación de nuestro segundo elemento. Cerraré la capa de texto y la bloquearé. Si volvemos a nuestro storyboard de referencia, ahora tenemos una escena con un fondo sólido blanco y un texto en 13 líneas. Volviendo al programa, como ya tenemos una animación aplicada al fondo secundario, podemos reutilizarla, porque necesitaremos que nuestro siguiente fondo blanco tenga una transformación espacial similar.
Para esto desbloqueamos la capa fondo secundario, la seleccionamos y presionamos Comando D o Control D en nuestro teclado. Esta capa fondo secundario la organizaré y la colocaré inmediatamente arriba de mi capa de texto. Hago un clic y subo la capa. Ahora con el indicador de hora actual iré hasta la posición en la que mi elemento debe de ingresar. Colocaré el indicador de hora actual en el segundo 2. Y ahora moveré la capa desde su color a la derecha. Hago un clic y muevo. Si hacemos la previsualización, ahora veremos que tenemos un tiempo de lectura para nuestra capa de texto. Si el tiempo de lectura fuera demasiado corto, podemos extender la duración, dándole mucho más espacio de aparición a nuestra capa fondo secundario. Colocaré mi indicador de hora actual en el segundo 3 y ahí moveré la capa hacia la derecha. De esta forma tendremos alrededor de 2 segundos para poder leer nuestro texto social media. Hago la previsualización y ahora ya tenemos un mayor tiempo de lectura. Bloquearé la capa fondo secundario de donde dupliqué la capa que voy a editar en este momento. Y ahora seleccionando la capa fondo secundario, iré al color de relleno y cambiaré el color a un blanco puro. Hago un clic en aceptar y ahora mi capa de forma ya tiene el nuevo fondo. Sin embargo, es necesario que este nuevo fondo no ingrese desde la derecha, sino que desde la izquierda. Y lo que haremos es nada más editar su animación de entrada. Vamos al área de capas, seleccionamos la capa fondo secundario 2, abrimos sus opciones de transformación y debemos alinearnos exactamente en el primer fotograma. Si nuestro indicador de hora actual está adelante o a la derecha de ese fotograma, podemos utilizar la letra J para retroceder y alinearnos exactamente en ese fotograma. Si nuestro indicador de hora actual estuviera al lado izquierdo o atrás del fotograma, lo hacemos con la letra K en nuestro teclado. Una vez que nos aseguramos que estamos alineados a ese fotograma clave, podemos mover nuestro elemento para que en lugar de iniciar al lado derecho, inicie al lado izquierdo. Así que seleccionaré desde el área de composición y mantendré presionada la tecla Shift para poderlo mover perfectamente alineado. Y ese será mi nuevo punto de entrada en mi animación. Antes de realizar la previsualización, cambiaré el nombre de mi capa de fondo secundario a fondo blanco. Hago un clic sobre la capa, presiono Enter y ahora ingreso el texto que necesito y vuelvo a presionar Enter para guardar ese nombre en la capa. Minimizaré la capa y ahora la bloquearé. Al realizar la previsualización, ahora ya debería de tener el cambio de dirección para este nuevo fondo. Ahora ya sabemos que en el segundo 3 ingresa mi siguiente recuadro y que en el fotograma 15 de ese segundo ya podemos ingresar nuestro nuevo texto. Colocaré mi indicador de hora actual en ese punto como referencia. Regresaré a mi storyboard para poder copiar ese nuevo texto y visualizar
que está posicionado al centro y con una alineación a la izquierda. Además, tengo el indicativo que mi texto tiene un color azul y que está utilizando la versión más delgada de la tipografía con un tamaño de 150 puntos. Volviendo al programa, hago un clic en la herramienta texto y como este texto tiene más de una línea, haré un clic y antes de soltarlo arrastraré hasta poder definir el área donde mi texto debe de estar. Una vez definida el área, suelto el clic y puedo pegar el texto que previamente he copiado. Este texto ya trae algunas propiedades desde el programa de Illustrator. Sin embargo, dependiendo de dónde lo copiemos, podría traer un formato totalmente diferente. Para poderle dar el formato adecuado, presionaré Comando A o Control E en Windows para poder seleccionar todo mi texto. Me aseguraré que estoy utilizando la fuente Lato en su versión más delgada y con un tamaño de 150 píxeles. Presiono Enter y el color debería de utilizar el código que previamente hemos utilizado para los fondos. Vuelvo a mi storyboard de referencia y copiaré ese código. Con ese código copiado y como tengo seleccionado todo mi elemento, haré un clic en el color de relleno y en el área del código hexadecimal pegaré mi nuevo código. Hago un clic en aceptar y antes de cambiar a mi herramienta selección me aseguraré desde los controladores de capa en la esquina inferior derecha que el controlador completo está a un tamaño similar al que ocupa el texto. Esto también para poder facilitar el centrado del elemento. Cambio a mi herramienta selección y como mi capa ya está seleccionada, voy a mi herramienta punto de anclaje y antes de hacer doble clic presiono la tecla Command o Control. Hago doble clic y ahora mi punto de anclaje ya está centrado. Cambiaré a mi herramienta selección presionando la tecla V en el teclado y nuevamente alinearé mi texto al centro. Si ya tenemos abierto nuestro panel alinear, únicamente vamos y lo activamos y utilizamos el segundo icono y el quinto icono. De esta forma sabemos que nuestro texto está centrado perfectamente. Con nuestro indicador de hora actual colocado en el fotograma 15 del segundo 3, moveremos la capa al lado derecho y desde su color para asegurarnos que queda alineado. A este elemento también le aplicaremos una transformación espacial, utilizando la posición. Colocaré mi indicador de hora actual en el segundo 4, 15 fotogramas adelante del inicio de la capa. Abro las opciones de transformar y activo el cronómetro posición. Retrocedo mi indicador de hora actual al fotograma 15, segundo 3 y muevo desde la composición mi texto al lado izquierdo, manteniendo presionado Shift para tener una alineación perfecta. Selecciono los fotogramas visibles y presiono F9 para aplicar aceleración y desaceleración suave. Minimizaré mi capa y la bloqueo. Y ahora ya tenemos la primera parte de nuestra animación. En la segunda parte veremos cómo importar la primera imagen, seguir trabajando con textos y los modos de fusión en nuestras capas de forma.